haciendo es avivando el espíritu con el precioso don del Espíritu Santo, para que destelle sobre todos nosotros la fuerza y el poder que aviva el espíritu. Aviva, viva, viva, viva el espíritu. Aviva, viva, viva, viva el espíritu. Alaben servidores, alaben al Señor. Aviva, viva, viva, viva el espíritu. Aviva, viva, viva, viva el espíritu. Alaben su nombre todas las naciones. Día tras día proclamen victoria anunciando su gloria. Hola, 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 buenos días, saludos desde Chicago, desde esta hermosísima ciudad de Chicago. Hoy nos encontramos desde la radiola26.com, desde Directo al Espíritu, desde avivelespíritu.com. Y pues bueno, bienvenidos hoy a esta terapia espiritual, bienvenidos hoy este jueves lleno de bendiciones, llenos de la presencia de Dios, pero hoy algo maravilloso que el Señor quiere hacer con nosotros. Hoy tocaremos de esos temas que poco tocamos en la radio, que poco tocamos en la televisión, porque hoy vamos a hablar del pecado. Y el primer pecador soy yo. El segundo pecador es Ramoncito, que está detrás de las cámaras. Y somos pecadores de palabra, obra, de pensamiento. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema maravilloso, que es: ¿acaso mi vida estará dentro del vientre del pez? Y al igual que Jonás, ¿acaso mi vida estará dentro del gran pez? ¿Acaso tu vida estará dentro del gran pez? ¿Y a qué me refiero dentro del gran pez? Porque hoy quiere el Señor tocar nuestra vida de una forma increíble, porque hoy el Señor quiere tocar tu vida en donde duele, porque hoy abriremos la llaga, abriremos el corazón y el Señor meterá su mano. Y entonces el Señor va a abrir tu pecho y hará una operación a corazón abierto, porque hoy nos daremos cuenta que el pecado nos trae la muerte, pero el Señor es rico en misericordia. Hay un texto bíblico que lo vamos a tomar más adelante, pero un texto bíblico donde dice: aunque tus pecados sean rojos, ¿no?, como el carbón cuando se incendia, cuando se quema y se pone como una zarza ardiendo, como el carbón ardiente al rojo vivo, aunque tus pecados sean así de rojos, dice el Señor que los volverá blancos como la nieve. De ese rojo incandescente a un blanco de ternura, de amor, de paz, porque el Señor todo lo puede, todo lo da. Y hoy, todo el ejemplo que ponga acerca del pecado, acerca de un ejemplo y simplemente hablar del pecado, me voy a colocar yo primero, porque poco podemos hablar y poco puedo ponerme en la posición de juez. No soy juez para juzgarte, no soy juez, ni nadie me mencionó como juez, ni me está dando la autorización para mencionar tu vida. Primero voy a ponerme yo. Cualquier pecado que yo diga, cualquier ejemplo, seré mi vida, yo lo hice, yo lo cometí, es mi culpa. Y entonces hoy entraremos a esta historia maravillosa donde hablaremos del profeta Jonás, el profeta del mar. Hoy que tomé el texto y estaba meditando acerca del texto, el profeta del mar. Hoy le llamamos a Jonás el profeta de los mares. Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Amén. A Mamita María, refugio del amor santo, llena eres de gracia, Señora, alégrate, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que toda la gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero hoy vamos a tocar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a pedir al Espíritu Santo. Desde ya, yo quiero hacerte una invitación bien especial. Desde ya, escríbeme tus peticiones, y en los momentos de horas santas, en los momentos donde nos acercamos a nuestro Dios, al amor de los amores, ponemos estas peticiones, tus peticiones las ponemos a los pies del Maestro, a los pies del Señor, y el Señor se encargará del resto, porque el Señor nadie le gana. Dice, nadie le puede ganar en gratitud, en misericordia. Nadie, absolutamente nadie puede ganarle al Señor, porque Él es rico en misericordia. Haz la prueba y verás cómo es el Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo entonces que ya toque tu vida, tú que me estás viendo, que me estás observando en cualquier parte del planeta, en cualquier ciudad, en cualquier continente, en cualquier pueblo y en cualquier colonia y en cualquier familia. Tú que estás manejando, tú que estás en tu casa, ama de casa, tú que eres licenciado, tú que eres maestro, tú que eres el título que lleves, hoy ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, tu Espíritu Santo desde el cielo, y que penetre, Señor, tu Espíritu Santo sobre el alma, el corazón, la mente de cada uno de los que nos verán, nos están viendo y que nos verán en algunos años, porque el tiempo de Dios es perfecto. Ven, Espíritu Santo, y como una flecha encendida, Señor, que traspase el tiempo, el viento, el espacio, a lo alto, lo profundo, lo ancho. Que el Espíritu de Dios llene tu vida y que empiece a transformar tu vida. Porque hoy, Espíritu de Dios, una noche llena una noche llena de verdades eternas, una noche llena de encuentro con la misericordia misma que es nuestro Dios. Tú, Espíritu de Dios, toca ya los corazones, limpia los corazones, ablanda los corazones, para que esta palabra viva penetre, Señor, hasta el fondo del corazón, de la mente, del corazón humano, y entonces, Señor, haga cambios en la vida y la salvación de las almas. Amén, amén, amén. Hoy quisimos tocar, hoy estamos en Cuaresma, ¿verdad? Ahorita estas semanas de Cuaresma. Estas semanas de Cuaresma la Iglesia Católica nos invita a hacer obras de caridad, a la confesión, a la comunión, al ayuno. Pero estos 40 días, nuestra Iglesia amada nos pide recogimiento, nos pide que tengamos más obras de caridad, que ayudemos al necesitado. Que en estos 40 días nosotros podamos limpiar nuestro corazón, para entonces llegar a un Viernes Santo, un jueves, un Viernes Santo, un sábado de gloria y un domingo de resurrección. Que nosotros estemos preparados para llegar a esa semana, a ese triduo pascual, que lleguemos a esa Semana Santa llenos del amor de Dios, llenos del amor y la caridad de Dios. Pero para llegar a eso es necesario hablar del pecado. Es necesario, y por primera vez después de un año que estamos transmitiendo en vivo, en directo, vamos a hablar del pecado como tal. Vamos y tocaremos el pecado como esencia, tocaremos el pecado, pero tomaré el texto de Eclesiásticos para poder hablar del pecado, para poder hablar de la vida, para poder tocar tu corazón y mi corazón, porque al final del día el pecado trae la muerte, la paga del pecado es la muerte. Pero en el transcurso del día, en el transcurso de nuestra vida, nosotros no sabemos por qué nuestra vida está así, por qué nada funciona en nuestras familias, por qué tu familia se desbarató, por qué tu matrimonio no es próspero, por qué tu economía no es próspera, por qué nuestros hijos usaron droga, por qué nuestros hijos se fueron, por qué nuestros hijos son rebeldes. Hoy tocaré esos puntitos en mi vida. Yo diré mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi familia, mi economía. Pero voy a tomar el texto de Eclesiásticos, porque Eclesiásticos nos habla tan claro y profundamente al corazón. Texto
del libro de Eclesiásticos, de los capítulos 9, de los versículos 11 en adelante. Una cosa dice el escritor sagrado. Una cosa he observado en la vida, una cosa he observado debajo del sol. No gana la carrera ni el más veloz, ni el más valiente gana la batalla. No solamente el pan es para todos los sabios, ni la riqueza para todos los inteligentes o los únicos inteligentes, ni la estima para los expertos, sino todo depende el lugar, la ocasión y la suerte del hombre. Además, el hombre no adivina el momento, así como los peces no pueden saber cuándo van a caer en la red, ni tampoco los pájaros cuándo van a ser atrapados en las jaulas. Así también se extiende el hombre. Así también se extiende el hombre y depende el hombre de Dios cuando un mal momento le cae encima de repente. Desarrollamos este texto. Una cosa he observado en la vida. La carrera no lo ganan los más valientes, los más rápidos, ni la batalla los más valientes. Ni el pan es para solamente los sabios, ni la estima para los expertos. Todo depende de la suerte, dice el texto, todo depende del momento, el espacio y en qué parte de tu vida te encuentres en ese momento. Así como los peces no pueden adivinar cuándo van a ser atrapados en la red, ni cuándo el pájaro va a ser atrapado en la jaula, así el hombre no puede adivinar ni tampoco puede saber el momento que la desgracia va a tocar su puerta. Porque la sabiduría de Dios es así de profunda. La sabiduría de Dios toca a la puerta. La sabiduría de Dios no tienes que buscarla, dice el escritor sagrado. Basta que tú salgas al encuentro de Dios y Él te da y te llena de sabiduría. De los textos del Eclesiástico. Porque hoy hago la pregunta antes de entrar y una pregunta que te estremecerá el corazón. La pregunta es, ¿cuándo tu vida dejó de ser feliz? ¿Cuándo tu vida cambió? ¿Cuándo tu vida empezó a tener problemas? ¿Cuándo fue que mi vida comenzó a decaer? ¿Cuándo fue que mi salud comenzó a decaer? ¿Cuándo fue que mi matrimonio comenzó a fracasar? ¿Cuándo fue cuando mis hijos abandonaron el hogar? ¿Cuándo fue cuando mi hija empezó a tener malas amistades? ¿Cuándo fue? Porque no me di cuenta. El pecado, para ser pecado, para ser un pecado mortal, se piensa en la mente, en el alma. La primera que peca es el alma. Hoy quiero que entiendas esto, hijo, hija que me estás viendo. Lo primero que peca en el cuerpo humano es el alma. El alma es la mente consciente y subconsciente. Esto es el alma, hijos. Entonces, cuando yo decido matar a alguien, cuando yo decido pecar, primero lo traigo a mi mente, luego lo bajo a mi corazón y después sale por mis manos. Esto es un pecado mortal. ¿Cuándo fue que comenzó a pasar? ¿Cuándo fue que comenzó a pasar esto en mi familia? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo sucedió? Cuando yo, libre y voluntariamente, dejé que el pensamiento negativo, que el pecado negativo entrara a mi mente, después lo planeé, lo pensé, después lo bajé a mi corazón y después salió por mis manos. Cuando salió por mis manos, mi vida comenzó a cambiar. Cuando yo decidí libre y voluntariamente no acercarme a Dios por un problema que yo tenía, yo libre y voluntariamente acepté, primer ejemplo, la ayuda de un adivino, de un curandero, de uno que lee las cartas, de alguien que me dijera el futuro,
de alguien que me dijera si mi matrimonio iba a estar bien, si alguien que me dijera si mi negocio iba a estar bien, si alguien que me dijera que mis cosas iban a estar bien ese día, hijo. Recuerda ese día y tráelo a tu mente, porque ese día el pecado entró en tu casa. El pecado como pecado en la esencia más terrible entró en tu casa, en tu mente, en tu corazón, en tu familia. Y ahorita me podrás decir, pero yo no lo sabía, pero entró. Porque el demonio, siendo demonio, él toma las oportunidades. ¿Cuándo pasó? Pasó cuando yo puse en mi mente la mujer que no era mía. Porque yo tenía una hermosa mujer en mi casa, una mujer que me amaba, una mujer que me respetaba, una mujer que cuidaba a mis hijos. Pero ese día yo puse mi mirada, mi mente, mi corazón, mi mirada, mi mente, y luego lo bajé a mi corazón en otra mujer que no me pertenecía. Ese día, hijo, después salió por tus manos. Ese día el pecado entró a tu casa. Y el pecado, dice el texto bíblico, que es como un ladrón que entra a tu casa. Tú no sabes la hora ni el momento. Él simplemente entra a tu casa y lo destruye todo. Él lo destruye todo. El demonio no perdona a nadie. El demonio no perdona nada ni perdona a nadie. Sea que tú lo hayas pensado o no lo hayas pensado, el pecado como esencia de pecado destruye, mata, aniquila. La esencia del pecado cuando entra en nuestra vida acaba con todo. Todo. Hoy, más adelante, voy a tomar ejemplos vivos de personas, cambiaré nombres, cambiaré momentos, circunstancias, pero te voy a mencionar pecados que entraron a la vida de la familia y lo destruyeron todo. Pecados tan sencillos que tú me vas a decir, wow, esto cambió y destruyó una familia. Eso, así cambió la familia para siempre. Pero este profeta del que les voy a hablar hoy es un hombre que nos alcanza la misericordia, nos enseña a alcanzar la misericordia de Dios, pero algo que quiero que sea como perlas preciosas en tus manos. El amor de Dios, hijo, el amor de Dios no se cansa para alcanzar tu corazón, tu mente, tu alma, tu vida, tu familia. No importa en el momento que estés. Es más, el amor de Dios no importa en el momento. Es más, puedes estar en el pecado más terrible, más terrible. Es más, hay pecados que ni siquiera puedes mencionarlos. Por la vergüenza, el temor, y tu conciencia no se calla. Tu conciencia es como gusano que no muere. Siempre está ahí. Mi pecado no se aparta de mí. Es como larva que se come tu alma. Él no se aparta de ti, no se aparta de mí. Pero el amor de Dios lo supera. El amor de Dios es más grande que el pecado. El amor de Dios es más grande que todos los pecados que hayas cometido, porque Él murió por ti y murió por mí. Porque cuando nos acerquemos al Señor, más adelante lo desarrollaremos, Él murió por ti. Y cuando veas a la cruz, Él ya venció. Él ya pagó el precio de mi pecado. Solamente necesitamos hacer lo que el profeta. Esto es tan importante. El amor de Dios no te separa, tú te separas, pero algo que quiero que tomes siempre en tu corazón es que cuando nosotros nacemos, que cuando nosotros crecemos y nos desarrollamos, tenemos una meta a llegar. Esta es la salida y esta es la meta. Dios ya nos puso una meta a dónde llegar. La meta es la santidad. Hoy voy a poner al santo. Esta es la meta, la santidad es la meta, el cielo es la meta. Pero de aquí, nosotros nos desviamos porque nosotros cometemos pecados. Pero solamente lo que hace el pecado es hacernos más lentos para llegar a la meta. Nos desviamos, nos distraemos
pero la meta sigue ahí, porque el amor de Dios no descansa para ti ni descansa para mí. Solamente que el pecado nos hace más lentos para llegar a la meta. Pero tú vas a alcanzar una meta, yo voy a alcanzar una meta. Y entonces el Señor nos va a esperar con los brazos abiertos en la cruz, diciéndonos: he pagado tu pecado. Familias, papá, mamá que me estás viendo, hijos, si hay algo mal, dice el libro de Eclesiásticos, si algo no está saliendo bien en tu familia, no culpes a nadie, no recurras a llenarte de un pecado para después cometer otro más grave, para después cometer otro más grave, porque después estarás embarrado en la fosa. El libro del Eclesiástico dice: cálmate, ni siquiera los peces saben cuándo van a ser agarrados, ni siquiera las aves, ni menos, mucho menos el hombre, porque hoy vamos a hablar del vientre del pez, vamos a hablar de la ballena, y el texto con el que le pusimos este encabezado a este programa es: ¿acaso tú estarás dentro del pez? ¿Acaso tu vida, tu familia, tus relaciones, tu economía estará dentro del gran pez, del vientre del gran pez? ¿Acaso tu relación matrimonial está dentro de la ballena? ¿Acaso tu relación de familia está dentro de la ballena? En la oscuridad, en la soledad, donde no hay nada, solamente existe oscuridad. ¿Acaso tu economía se encuentra ahí? ¿Acaso tu espíritu se encuentra atrapado en el vientre de la ballena? Para allá vamos. El Señor te quiere sacar del vientre de la ballena. El Señor te quiere sacar hoy, en esta noche, del vientre del gran pez. Tocaremos al profeta Jonás. Y el profeta Jonás, voy a leer el texto bíblico, es muy largo, voy a leer solamente unos párrafos. Creo que la mayoría de ustedes sabe de qué trata la historia. Voy a leer unos párrafos y después vamos a empezar a desarrollar el profeta, porque algo tan maravilloso que nos deja Dios, nuestro Señor, en este profeta es una cosa. Este texto es un mapa para ir al cielo. Es un mapa para salir del vientre de la ballena y ponerte en tierra firme. Es un mapa para alcanzar tus metas económicas. Es un mapa para alcanzar la felicidad en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia. Es un mapa para alcanzar la vida eterna. Es un mapa para alcanzar la felicidad. Por eso es tan importante que el profeta primero va a hablar fuerte. Te va a doler y me va a doler de una forma terrible, pero después viene la paz, después viene el Señor y entonces empieza a limpiarte, a limpiar tu corazón. Al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomó el texto del profeta Jonás de los capítulos 1 en adelante. En el barco, primer capítulo, en el barco. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su gran pecado ha llegado hasta mí. Se levantó entonces Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y se embarcó en un barco que iba rumbo a Tarsis. Pagó el precio de la embarcación, se agregó a ellos y se dirigió a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un fuerte viento, un viento impetuoso sobre el mar. Se alzó el mar furiosamente contra este barco y lo iba a hacer a punto de naufragar. También temieron los marineros y gritaron cada quien a su Dios: Dios, sálvanos. Empezaron a descargar el barco de todos los artículos más pesados para tratar de salvar el navío, mientras Jonás se encontraba en la parte profunda del barco, durmiendo profundamente. El capitán se acercó a Jonás y le dijo: ¿Tú qué haces dormido?
Levántate pues y grita a tu Dios para ver si tu Dios nos puede salvar. Pero no parece ser de los míos. Entonces los marineros se acercaron unos a otros y dijeron: echemos a la suerte. Vamos a consultar la suerte, y al que le caiga los dados, a ese tendrá la culpa de nuestro naufragio. Entonces echaron la suerte y le tocó a Jonás. Entonces el capitán lo empezó a interrogar: dinos, ¿por qué nos viene esta calamidad? ¿Por qué nos viene esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás les contestó: yo soy hebreo y adoro al Señor, al Dios del cielo, que hizo el mar, la tierra y todo lo que contiene. Atemorizados entonces aquellos hombres preguntaron: ¿qué has hecho, hombre? ¿Por qué entonces haces molestar a tu Dios? ¿Acaso quieres que nosotros muramos? Le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Él contestó: levántenme pues y llévenme al mar y tírenme. Entonces el mar se calmará. Yo sé muy bien que es por mi culpa que sobrevino toda esta calamidad. Entonces ellos se levantaron, y entonces ellos empezaron a remar hacia tierra firme. Tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar se calmó. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho temor de Dios y conocieron al Dios verdadero, y ofrecieron sacrificios en acción de gracias e hicieron cumplir los votos. Dentro del gran pez, segundo capítulo. Entonces el Señor envió un pez gigante para que se tragara a Jonás. Estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás lanzó un grito al Señor: Señor, estoy en peligro, oh Dios. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y tú me escuchaste. Auxilio, Señor, escúchame. Que mi plegaria llegue hasta Jerusalén, tu templo. En Nínive, tercer capítulo. Entonces el Señor dio una orden al pez que lo llevara a tierra firme y lo vomitara en las costas de Nínive. El Señor se dirigió nuevamente a Jonás y le dijo: levántate y ve con los ninivitas a la gran ciudad y anuncia que yo soy el Señor y que yo te lo digo. Se levantó y di lo que yo digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, a la gran ciudad. Tardaba 3 días en recorrerla de un extremo a otro. Fue gritando por la ciudad: en 40 días esta ciudad será destruida, será arrasada y destruida. Entonces los ninivitas creyeron, aclamaron, se vistieron de sayal y pusieron a ayunar. Cuando el mensaje llegó hasta los oídos del rey, el rey rasgó sus vestiduras, se vistió de sayal, y entonces hizo declarar un decreto real que decía: hombres, mujeres, vacas, ovejas, cúbranse de sayal, hombres y mujeres, invoquen fervientemente a Dios para que nos salve. Arrepiéntanse de sus acciones violentas para ver si Dios calma su ira contra nosotros. Viendo Dios sus obras y que habían cambiado su mala conducta, se arrepintió de esta catástrofe y no destruyó Nínive ni a sus pobladores. Palabra de Dios.
esta es una parábola. Primero, quiero decirles que esto es un cuentito, una parábola, una historia. Este profeta, vamos a hablar del profeta, porque es una historia tan emocionante, ¿verdad? Cuando la estamos leyendo, eso que no soy lector. Perdónenme los errores, no soy lector. Tengo muchos talentos, pero no soy lector. Pero cuando leemos y desarrollamos el texto y lo meditamos, vamos a desarrollar al profeta, vamos a meternos en el lugar del profeta. De aquí en adelante, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres Jonás, yo soy Jonás. Tu mujer eres Jonás, tu hijo eres Jonás, tu joven eres Jonás. Nos vamos a meter en el texto bíblico, porque lo que hizo Jonás lo hacemos y lo hacemos muy seguido. Voy a primero hablar de quién es Jonás. Dice que Jonás es hijo de Amitai. ¿Qué quiere decir Jonás? Y la traducción en arameo de el nombre Jonás quiere decir paloma veloz o paloma hijo de veraz, que quiere decir que es una paloma que puede, es una paloma intrépida que va, viene, se transforma, va, y que siempre va a estar en movimiento. Cuando tu hijo se llame Jonás, quiere decir paloma en movimiento, paloma que va, paloma. Pero hoy quiero decirte de Jonás una maravilla, porque hoy tú eres Jonás y yo soy Jonás. Este profeta es considerado el primer marinero, o sea, el primer hombre que navegó por los mares dentro de una ballena, y el único. Para los historiadores bíblicos dice, nos atrevemos a asegurar que este es el primer Cristóbal Colón, que se fue en contra de su voluntad, pasó a tierras lejanas y entonces dio vida, dio la salvación, trajo la palabra, trajo el cristianismo, trajo la palabra de Dios a gentes que no lo conocían. Pero en los textos bíblicos y los escritores y los conocedores de la Biblia dicen, es el antiprofeta por una cosa tan sencilla. Dice que el Señor, vamos a desarrollar el texto, dice, el Señor se dirigió a Jonás. ¿Cuántas veces el Señor te dirige la palabra a ti, que me estás viendo? ¿Cuántas veces me la dirige a mí? ¿Cuántas veces el Señor te dice, levántate, ve a Nínive? Levántate y ve con tu familia, levántate y ve con tu enfermo, levántate y ve con tu comunidad, levántate y ve con la familia que sufre, levántate y ve. Me llamó la atención un joven de unos 7, 8 años, quizás poquito más grande. Llegamos, íbamos pasando por el Express, había un muchacho que pedía dinero. Su mamá sacó el dinero esperando que este vagabundo, que este muchacho que vive en la calle le pidiera el dinero. El niño dijo, ¿por qué tú esperas a que él te lo pida si tú ya lo sabes que lo debes de dar? Y me impactó. ¿Por qué esperas que el Señor te diga qué debes de hacer cuando tú ya sabes que debes de hacerlo? Cuando tú ya sabes que debes de dar pan al hambriento, cuidar al huérfano, cuidar a la viuda. Cuando ya sabes que el texto bíblico, la palabra de Dios y el mismo Dios te manda. Porque esperas a que tu vecino en desgracia te pida ayuda cuando tú ya sabes que él la necesita. Que la viejita que está abandonada y sola, está sola y que tú puedes visitarlo, que tú puedes hacerle compra, que tú puedes comprarle un mandado. Porque ella tiene que recurrir a ti cuando tú ya sabes que ella lo necesita. El Señor te dice, Jonás, levántate y ve a Nínive. Y te transforma y te vuelve profeta de una. Te dice, levántate y anuncia y denuncia, anuncia el pecado. Denuncia el pecado, anuncia la gloria de Dios, la victoria de Dios, la felicidad, la paz. Anuncia
que hay pan para esa familia. Levántate y ve. Pero dice el texto bíblico, dice, entonces se levantó Jonás y huyó, se fue a la costa de Jaffa y se embarcó en un barco porque no quería encontrarse con Dios. No quiere encontrarse con Dios. ¿Cuántos de nosotros huimos de la presencia de Dios? Hay un texto bíblico maravilloso que dice, ¿en dónde me podré esconder de ti, Señor, que tú no me encuentres? ¿Acaso abajo de las montañas? ¿Acaso arriba de las montañas, debajo de ellas o dentro de ellas? ¿A dónde irás tú para esconder tu pecado, tu miseria de los ojos de Dios? ¿A dónde irás tú para hacerte sordo a los oídos de lo que te manda el Señor? ¿Acaso a dónde irás? ¿A dónde irás? Me encontré con una familia en proceso de separación, y por cosas de Dios, por diosidencias, este muchacho llegó, tomó sus cosas ese día y se fue. Porque ella encontró una nueva mujer, encontró una mujer. Me recuerdo que esta mujer lo abrazaba y le rogaba y le decía, no te vayas. Y tenían una niña, y la niña se le abrazaba a los pies y le decía, papá, papá, no te vayas. Y él tapaba sus oídos y él agarró su bolsa con su ropa y se fue. Yo lo veía y yo me preguntaba, ¿a dónde has de ir? ¿A dónde has de ir? ¿Qué tan lejos irás a llegar? ¿En dónde te podrás ocultar de que tu conciencia no te hable? ¿Cuántas noches podrán pasar sin recordar los llantos de tu niña? ¿Cuántas noches podrán pasar sin recordar que tu mujer te tenía un plato caliente, que tu mujer te amaba? ¿Cuánto tiempo debe de pasar? ¿Y en dónde te podrás ocultar de la presencia de Dios? ¿Qué tan lejos podrás llegar? Y muchos de nosotros hacemos exactamente eso. Tratamos de huir de la responsabilidad de Dios, de la presencia de Dios, del mandato de Dios. Y ponemos miles y miles de excusas como lo hizo él. Hay algo tan maravilloso porque vamos a seguir con el texto. Dice que se embarcó, compró su boleto y se embarcó en un barco para huir de la presencia de Dios. Él se preguntaba, si yo cruzo el océano, el Señor se olvidará de mí y no tendré que ir a Nínive. El mandato de Dios es, ve a Nínive y diles que su pecado llegó hasta mi presencia. Su pecado llegó hasta mi presencia. Dice entonces el texto, pero el Señor envió un fuerte viento en el mar, que casi hacía naufragar el navío. Tuvieron miedo los marineros y cada quien invocaba a su Dios. Ahí haré una pausa. Porque Jonás no estaba en un barco. En este barco todo pasaba tranquilamente, normalmente. Estos marineros eran felices. Hasta que llegó Jonás. Y muchas veces, hijos, muchísimas veces dejamos entrar a nuestra barca a personas que no pertenecen a tu barca, que no pertenecen a tu familia, que no pertenecen a tu relación, que no pertenecen a tu círculo de amigos, y tú los dejaste entrar. Tú dejaste entrar al amigo que te ofreció drogas, al amigo que te ofrece prostitución, al amigo que te ofrece pornografía. Tú lo dejaste entrar. Conocí un niño tendría unos 17 años.
Entonces cuando yo lo conocí, él lo único decía, sí, tú puedes hacerme oración, tú puedes hacer lo que quieras, pero lo que yo quiero que hagas después es que vamos a ir a ver a prostituirse este niño. A mí me llamaba tantísimo la atención. ¿Por qué tú teniendo 17 años solamente piensas en esto? Platícame tu vida. ¿Qué fue de tu vida? Cuando yo tenía 4 años, mi tío llegó del norte y llegó con toda clase de pornografía a mi casa. Yo tenía 4 años y mi tío me sentaba a verlas. Veíamos películas todo el día y él me enseñó todo. Cuando yo iba en la primaria, yo iba solamente en cuarto de primaria, todos me conocían como el niño porno. El niño porno. La familia dejó entrar a su casa a alguien que no pertenecía a su nave, a su barco, a su casa, a su hogar. Y entonces el pecado agarró a esta familia y la destruyó. Es veneno. Veneno. Pareja, cuando tú abres la puerta excusándote de una mejor relación, trayendo pornografía a tu casa, hoy, viéndote a los ojos, te digo, tu matrimonio está condenado al fracaso. Tu matrimonio está condenado a destruirse. Tu matrimonio, pareja, estás llenándolo de veneno. Está entrando la pus. Es gusano que no muere. Es dejar entrar una cantidad inmensa de demonios a tu alcoba. La alcoba que santificó Dios en tu matrimonio, que los unió Dios en una sola carne, y que la presencia de Dios debía estar contigo en cada momento de tu intimidad. No dejes que alguien venga así. No dejes, hombre, mujer, matrimonio, no permitas que alguien ajeno a tu embarcación entre trayendo la destrucción. No le permitas, madre, a tu hijo tener un amigo que viene y le enseña droga, porque él no pertenece a tu embarcación, no pertenece a tu casa, no lo permitas, no se lo permitas. Cuando tu hijo esté tomando diferentes reacciones, él está actuando diferente, ponlo en tu mente, en tu corazón, porque la palabra de Dios, el texto bíblico es para hoy, mañana y siempre. No permitas que que no pertenece a tu casa ni a tu embarcación llene de pecado y llene de destrucción tu casa. Recuerdo a Chayo, perdón, ya dije su nombre. Entonces, el niño empezó a cambiar. Me recuerdo este caso porque es tan maravilloso, porque la presencia de Dios en esta mujer de fe, el niño comenzó a cambiar. Un día le dijeron, tu niño muere en la acera. Me recuerdo que llegó ella y lo cargó en sus manos y murió en sus manos. Y le decía el policía, y le decía este niño al policía, el policía estaba llorando, una cosa tan increíble que el policía lloraba, y le decía, ¿puedes hablarle a mi mamá? ¿Por qué quieres que venga tu mamá? Dice, porque mi mamá reza el rosario. Pero en un descuido, alguien que no era de su embarcación, alguien que no era de su navío ni de su casa, entró a la vida de esta familia. Vamos más adelante. Tuvieron miedo los marineros y empezaron a aclamar a su Dios. Cuando estamos llenos de este miedo, cuando estamos llenos de esta desesperación, cuando nuestro matrimonio, nuestra economía, nuestra familia, nuestros dones, nuestro carisma no está funcionando,
Cuando algo que teníamos como esencia en la familia, que todo marcha bien, y como dijera el libro del Eclesiastes, de la noche a la mañana, todo cambió. Vino la tempestad y empezó a mover nuestro navío, nuestra embarcación, y dice entonces, llénate de temor y empieza a clamar a tu Dios, empieza a clamar a tu Dios. Dice el texto más adelante, ellos se preguntaron, echemos a la suerte a ver quién le toca y vamos, la suerte nos va a decir quién tiene la culpa de esto, de esta desgracia, porque los marineros no quieren morir. Dice que el capitán bajó hacia abajo, él estaba dormido tranquilamente y la suerte le echaron y le tocó a él y le dijeron, esto es tan importante las preguntas que te voy a hacer. Si te has preguntado por qué tu familia, me encuentro con familias que todos están en la cárcel, me encuentro con familias y descendencias que todos no pueden mantener un matrimonio. Todos se han casado y se han separado, se han casado, se han separado. Todas son madres solteras. Los jóvenes se casaron, nunca funcionó su matrimonio. Y aquí hay una parte que el texto bíblico nos da la iluminación para saber, familia, de dónde viene esto. Y hoy vamos a tomar algo que estamos muy poco acostumbrados a tomar, es cadenas ancestrales. El pecado viene también por cadenas, por descendencia de mamá, por descendencia de sangre, por pecado de papá, por pecado de mamá. Hay unos textos que dice, ¿se acuerdan del texto donde Jesús se encuentra con el ciego? Sana al ciego, pero le preguntan, Señor, ¿quién fue quien pecó? ¿Su papá o su mamá? ¿Por qué él está ciego? Dijo, no, la sanación de este ciego es para la gloria de Dios, ni su papá ni su mamá. Pero hay un ejemplo tan sencillo. Si mi papá golpea a mi mamá y yo estoy acostumbrado a ver los golpes de mi papá sobre de mi mamá, seguramente yo, y 90% es que tú, serás agresivo con tu esposa. Después tus hijos te van a ver ser agresivo con tu esposa y seguramente ellos van a hacerlo. Las mujeres sumisas, ellas van a ser sumisas y van a ser golpeadas hasta que cambies y cortes las cadenas. Dios puede cambiar las cadenas de generaciones, pero aquí nos da el mapa que debemos de seguir. Aquí nos da el profeta Jonás nos da y nos hace libres en esta área. Dice, entonces el capitán vino, levantó a Jonás y le dijo, ¿por qué tú no aclamas a tu Dios? ¿Por qué tú no tienes miedo de esta calamidad que viene? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó, yo soy hebreo y adoro al Dios de dioses, el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que él contiene. Hacemos una pausa. Las palabras para el pecado que usaría el profeta sobre la vida de cada uno, y yo te invito a preguntarte estas en tu vida. ¿Por qué nos viene esta tragedia? ¿Por qué te viene la tragedia a tu hogar? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me encuentro con familias que su dinero no les rinde? Ellos son pobres, ellos no tienen nada. Y no importa que tú les pongas $1,000,000, $100,000, $1,000 en sus manos, ellos no van a tener esos $100,000, ni esos $1,000, ni esos $10 en tan solo poquito tiempo. ¿Por qué no les rinde el dinero? Me he encontrado con muchísima gente
Yo los veo trabajar duro. Te prometo que trabajan duro, duro. Y así les pagues y así reciban un muy buen salario. El lunes no tiene nada. El martes están pidiendo otra vez para comer. ¿Por qué no rinde? ¿Te has preguntado esto alguna vez en tu vida? ¿Por qué no rinde tu dinero? ¿Por qué tú siempre estás estancado en el mismo espacio? ¿Por qué no te has superado? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios nos ha abandonado en esta área? ¿Por qué mi familiar siempre está enfermo? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre sufro? ¿Por qué siempre las relaciones que tengo, las relaciones que tienen mis hermanos, mis hermanas no funcionan? Dice, ¿por qué estás en este? ¿Por qué estás en esa tragedia? Pregúntate, siéntate y pregúntate claramente. Quítale las flores y quítate tu compasión o tu autocompasión por primera vez. No te sientas víctima. En este día te pido que tomes tu vida como es, clara, y te ayudes. El texto bíblico te quiere ayudar. Jonás, el profeta, te quiere ayudar a que salgas de esto. La primera pregunta es, ¿por qué vino esta tragedia? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué mi mamá es más? ¿Por qué mi abuela es madre soltera? ¿Por qué mi madre es madre soltera? ¿Por qué soy yo madre soltera? ¿Y por qué mi hija es madre soltera? Y seguramente la hija de tu hija será madre soltera. ¿Por qué? ¿Cuándo llegó esta tragedia y esta calamidad a tu embarcación y a tu familia? Pregunta número 2. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste mal? Pregúntate. La respuesta está en tu corazón. ¿Qué hiciste mal? ¿Cuándo fue que te fuiste del Señor? ¿Cuándo decidiste irte? Cuando escuchaste la voz del Señor y el Señor te mencionaba y te decía que fueras, te dio un mandato y tú decidiste alejarte del Señor cuando el Señor te dijo haz lo correcto y tú libre y voluntariamente decidiste pecar de una forma grave, pecar de una forma terrible. Y aquí es el momento que siempre digo, si quieres cambiar de canal, cambia. Es tiempo de cambiar de canal. Cambia. Me encontré cierta persona, una mujer, que ella venía para que oraran por ella y oraran por ella porque ella siempre estaba deprimida. Ella siempre estaba deprimida, ella no quería nunca jamás limpiar, ella siempre estaba cansada, ella había tenido varios esposos, varios esposos. Entonces todos los esposos la abandonaban porque ella no se superaba, porque ella no era limpia, porque ella no podía tener la casa limpia, nunca podía tener la casa limpia, pero ella sabía que ella siempre se sentía cansada. Ella consultaba a doctores, ella consultaba a todos, ella consultó a todos los adivinos, ella consultó todo lo que podía consultar porque ella sabía que algo mal estaba dentro de ella, algo no está mal, está bien, algo está mal. Porque yo no puedo superarme, porque yo no puedo ser. La conocí con un padre, este padre Santillán, Tijuana, México. En la oración, el Espíritu de Dios le dijo a través del Padre Carlos, tú recuerdas tu pecado, el pecado de tu padre es quien te tiene así. Tú recuerdas el nacimiento de una borreguita que no tenía piel de borreguita, sino tenía piel humana. Dijo ella, sí, yo tenía 4 años. ¿Tú recuerdas que cuando nació murió? Sí. Le dijo el padre, ¿tú recuerdas que cuando vino el perro de la familia y se tragó a esta borreguita después de nacer? Sí, después al perro se le cayó la piel. Ese pecado que cometió tu padre,
ese demonio que salió o el espíritu que salió de esto, de este pecado, es el que te tiene así. A toda la descendencia, el pecado del papá contaminó la descendencia. ¡Wow! Y perdónenme, cambia de canal. El pecado del papá, el pecado de impureza contaminó su familia, a sus hijos y a cada uno de ellos, y a sus descendientes. Pecados graves. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Leo, yo me pregunto cuando estamos haciendo oración por las iglesias, y yo me pregunto dentro de mí, y yo de verdad digo, ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste, hombre? ¿Qué hiciste para estar así? ¿Qué hiciste? Pregúntate qué hiciste, porque el profeta te lo dice clarito. ¿Por qué te llegó la desgracia? Jonás, ¿acaso no tienes miedo a morir? ¿Acaso quieres que todos muramos contigo? Tercera pregunta, ¿de dónde vienes? ¿De qué familia vienes? El texto bíblico le pregunta a Jonás, ¿de dónde vienes? O sea, ¿de qué familia vienes? Tu abuelo tomaba, tu tatarabuelo era alcohólico, tu papá es alcohólico, tú eres alcohólico y tus hijos son alcohólicos. ¿De qué familia vienes? ¿Cuál es el pecado que amarra, que ata, el pecado que encadena a tu descendencia? ¿Cuál es? El pecado del robo, el pecado de lujuria, el pecado de soberbia, el pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu familia? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Pregúntatelo. Y entonces escríbelo. ¿De qué país vienes? ¿Cuáles son las costumbres que te llenaron de pecado tu familia? Que te llenaron de pecado a ti. ¿Cuáles son las costumbres que tienes en tu pueblo, arraigadas en tu pueblo, en tu comunidad, que te tienen llena de pecado? No vamos tan lejos para que me entiendas y me entiendas clarito. Viene a la Virgen de Guadalupe a mi comunidad, a mi iglesia. ¿Cuántos y cuántos hombres veo que llegan, agarran el rosario, hacen así a la Virgen, le tallan así a la Virgen y después vienen al niño chiquito que está sentado en la banca y luego lo empiezan a limpiar, a sobar, a limpiar y le quitan, le agarran y le quitan, le agarran y le quitan? Y yo me pregunto, ¿de dónde vienes? ¿De qué pueblo vienes? ¿Cuáles son tu cultura? ¿A qué Dios le oraron? ¿Cuál es la condición de tu pueblo que te tiene así? Y entonces empezarás a encontrar el pecado que inundó tu barca, al pecado que llegó a tu barca, a tu familia, a tu economía, a ti, a tu corazón. ¿De dónde vienes? ¿De qué país vienes? ¿De qué pueblo vienes? ¿Cuáles eran tus costumbres? Dice, estaban atemorizados y todos oraban a su Dios. Pecado grave. ¿A qué Dios oras? ¿A quién le tienes la fe? Pecado grave, pecado muy grave, pecado grave. Todo el texto, es más, todo Antiguo Testamento, Levítico, Deuteronomios, no adorarás a otro Dios que no sea tu Dios. No hagas, no consultes, no preguntes, no consultarás a los muertos, no les hables, no les pidas favores, no consultarás a divinos, no hagas pasar a tu descendencia por tierra de sangre. Cuando tú consultas, cuando tú preguntas, abre las puertas y entonces ellos llegan, porque ellos ponen atención. Ellos sí ponen atención. Un caso. Su nombre María.
México, mataron a su hermano. Lo mataron. Cuando ella llegó a recoger a su hermano y él boqueaba y expiraba, ella le quiso decir algo. Esta mujer vivió tan obsesionada con saber qué es lo que le quería decir, que consultó todo, gastó todo lo que tenía, vendió su casa, hizo todo para que alguien, algún adivino, algún muerto, algún demonio le dijera qué es lo que le quería decir su hermano. ¿Sabes qué pasó? Que algo, sí escuchó los lamentos de esta mujer y ese algo estaba todos los días en su casa, todos los días. Y ella ya no quería que llegara la noche, porque el hermano le hablaba, la golpeaba y algo que no era el hermano estaba todos los días en su casa, en su mente y en su corazón. Su vida, su familia, su economía, todo se destruyó porque consultaste, preguntaste. No consultes, no preguntes, solamente ora a tu Dios, mi Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra. Dile al Señor, yo soy católico. Como dijo él, yo soy hebreo y yo le oro al Señor, al Dios de dioses, que hizo el cielo, la tierra y los abismos. Él hizo todo lo que nos rodea. A ese Dios consulta. Entonces, ¿qué hacer? Si ya los 5 pasos anteriores o 6 pasos anteriores son terribles, en sí ya son terribles. ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué siempre estoy deprimido? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo superarme? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué mi economía? ¿Por qué siempre caigo en el mismo pecado? ¿Por qué siempre caigo en el mismo pecado? ¿Por qué siempre caigo en el mismo pecado? ¿Por qué cada vez que me esfuerzo en la oración, cada vez que lucho, regreso, caigo? Lucho, regreso, caigo. Siempre caigo en el mismo círculo. Porque la vida, hijos, la vida es como la vida no es una recta, es como una espiral. Siempre lo hemos hablado. Es una espiral así, va para arriba. Y como vamos pasando la vida, tocamos este punto y tocamos en el siguiente espiral, volvemos a encontrarnos con esto que nos maltrata, con esto que nos ofende, con esta misma actitud, con esta misma actitud. Algo tan sencillo para que me entiendas es a tu novia. Tu novia es una gran cocinera, tu esposa es una gran cocinera. Y ella quiere que le pique los jitomates derechitos, como chef, con un cuchillo. Pero tú eres albañil y te metes y le ayudas a tu esposa, la amas, te metes a la cocina. Y entonces cada vez que tú tratas, de verdad que tratas de cortar los jitomates así, ella se molesta, te grita. Y todo termina en una gran discusión. ¿Por qué te ofende tanto que yo no pueda cortarte el jitomate así? Porque a mí me gritaban, a mí me insultaban y a mí me regañaban y me golpeaban cada vez que en mi casa no podía partir el jitomate así. Y esas cositas se quedan y se quedan y se quedan. Y nos sentimos en el vientre de la ballena. Nos sentimos en el vientre de la ballena cuando nada en nuestra vida funciona. A veces tenemos problemas tan sencillos o tan grandes que nos sentimos en el vientre de la ballena. Decimos aquí ejemplos que nos vamos a los extremos, pero ¿para cuántos en nuestra vida el no poder manejar, solamente el no poder manejar, nos frustra tanto que nos sentimos en el vientre de la ballena, donde no hay nada, donde todo está solo? El texto bíblico en adelante dice: yo adoro al Dios de dioses, al que hizo el cielo, la tierra y todo lo que contiene. Atemorizados aquellos hombres preguntaron: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para que tu Dios, que hizo el cielo, la tierra y los abismos, esté tan molesto con nosotros? Levántame y tírame al mar. Dice: levántame, cuando me tires al mar te darás cuenta que el mar se calmará, porque entonces yo
reconoceré que yo hice un mal. Yo reconozco, dice, levántame, ponme de pie y tírame al mar. En las palabras técnicas o en las palabras de aventarte al mar, tirarte al mar, es reconoce que Dios todo lo puede y que sin Dios no hay nada. Sin Dios hay tempestad. Tirarte al mar es y quiere decir conocer de Dios. Meterte a la profundidad de la fe. Implorar a Dios. Clamar a Dios. Como estos hombres que ni siquiera tenían el Dios verdadero, ni lo conocían, se convirtieron. Dice, entonces ellos, aquellos hombres, dieron testimonio, ofrecieron un sacrificio al Señor y cumplieron sus votos. Tiraron al mar a este hombre y el mar se clamó. Ellos reconocieron que Dios es el Dios que todo lo da y que era el Dios verdadero. ¿Cuántas y cuántas veces estamos con personas, ejemplo, que tienen cáncer? ¿Y cuántas veces Dios te sana del cáncer? ¿Y cuántas veces tu misma familia no reconoce que Dios hizo el milagro y que Dios te sanó por el amor que te tiene? Muchísimas veces. ¿Cuántas y cuántas veces pasamos por la vida a punto de tener un accidente? ¿Y cuántas veces no reconocemos que Dios es el que nos lleva de la mano? Estos hombres reconocieron al Dios verdadero por el error de un hombre, porque él estaba huyendo de la presencia de Dios. Dice que el Señor entonces mandó un gran pez. Dice, entonces mandó un gran pez, se comió, devoró. Y entonces Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez. Entonces Jonás tuvo miedo y aclamó al Señor. 3 días. Hay algo maravilloso, hijos. 3 días. Dice que pasó en la oscuridad 3 días. Entonces sintió miedo y clamó al Señor. ¿Cuántas veces? Es más, vamos, sencillo. 3 días. 3 días en la oscuridad, pero en este tiempo de Cuaresma que estamos hablando, el Señor murió y dice el credo de los apóstoles que descendió a los infiernos. Descendió debajo de. ¿Cuántas y cuántas veces nos hemos sentido en el vientre de la ballena? Dice que 3 días en el vientre de la ballena, Jesús murió y estuvo 3 días en el vientre de la tierra, debajo de, donde no hay nada. 3 días. Y Jonás en esos 3 días sintió miedo. ¿Y cuántas veces un Viernes Santo se nos convierte en años de sufrimiento? Un error de un Viernes Santo, hijos. Un error se nos convierte en años y años de preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué estoy encerrado en el vientre de la ballena? ¿Por qué mi familia está encerrada en el vientre de la ballena donde no hay nada? No hay nada, solamente hay soledad. Solamente hay gritos, soledad, odio. Odio. ¿Cuántas veces les platico? ¿Cuántas veces? La respuesta más clara que he encontrado de los matrimonios. ¿Sabes por qué los matrimonios se odian? ¿Por qué los matrimonios se gritan? Porque se odian. Los matrimonios se gritan porque se odian. ¿Y cuántas veces tu matrimonio está encerrado en el vientre de la ballena? No hay nada, es un eterno vacío. Y si tu vida está en un eterno vacío de amor, de fe, un eterno vacío sin Dios, pregúntate. Es tiempo de sentarte y preguntarte y aclamar a Dios. Es más, yo cuántas veces me encuentro con personas y yo les digo, ¿no te has cansado? ¿De verdad no te has cansado de vivir así? ¿No te has cansado de estar así en tu vida? ¿No te has cansado? ¿Por qué no acudes a Dios?
¿Por qué sigues luchando con tus fuerzas? ¿Por qué sigues luchando con tu cuerpo? ¿Por qué sigues luchando por ti? Grítale al Señor como gritó Jonás en el vientre de la ballena. Grita, y entonces el Señor tendrá misericordia de ti. El Señor, algo tan increíble de este profeta, porque el Señor, por muy rojo, ojo, esto es oro en tus manos, por muy rojo y muy terrible que sea tu pecado, aunque tú pienses que el Señor te colocó en el vientre de la ballena donde solamente hay muerte, que puedes encontrar en el vientre de la ballena solamente la muerte, la desesperación, la soledad, la oscuridad. Me encontré con una santa. Ella dice, entonces el Señor me mostró el infierno. Entonces el Señor me hizo pasar por un túnel, era un túnel, y entonces cuando yo comencé a pasar por ese túnel, algo me pegó a la pared y yo me hice parte de la pared, me metí, quedé incrustada en esa pared y en esa pared solamente había gritos, lamentos, soledad, no había nada, había ausencia de Dios. Eso tuvo que haber durado unos segundos cuando el Señor me quitó de ahí. Esto es la ausencia de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida tienes ausencia de Dios? ¿Cuántas veces libre y voluntariamente tú te alejas de Dios? ¿Cuántas veces libre y voluntariamente tú te vas de la casa de Dios? Porque tú estás en el vientre de la ballena. Te sientes en el vientre de la ballena y cuántas veces en la enfermedad, te llegó la enfermedad, el Señor quiso bendecirte con padecimientos y tú te sientes en el vientre de la ballena. ¿Cuántas veces tienes a tu hijo soñado con camino a la universidad y pusiste todos tus sueños en tu hijo y tu hijo te falló y tu vida se te acabó? Y entonces tú libre y voluntariamente te refugiaste en el vientre de la ballena, te metiste al vientre de la ballena. Me decía una maestra, todos mis esfuerzos, mi dinero, mi economía la invertí en mi hijo. Cuando yo me di cuenta que mi hijo no iba a la universidad, yo quise morir. Me encontré otra joven y esta joven decía, le di mi vida a mi esposo, se la di, le di mis sueños, mi vida y todo lo que soy. Y él se fue. Y cuando yo encontré a esta joven, ella no podía estar, ella estaba en una posición como si estuviera en el vientre de su madre, en una posición fetal, era una joven, una muchacha, y ella no podía quitarse de esa posición fetal, ella estaba así, con sus manos así, con los pies acostada, tirada en el suelo, los familiares la ponían de un lado a otro, pero ella no se quitaba de esta posición, porque ella voluntaria y libremente, inconscientemente o conscientemente, el dolor la hizo refugiarse en el vientre, en una posición fetal. Y por más que yo la veía y no quería llorar, a mí se me salían las lágrimas y yo me volteaba para otro lado. Yo no puedo creer, yo no podía creer el dolor de esta mujer. ¿Cómo es el dolor que te ponen en el vientre de la ballena? Y si hoy estás tú en el vientre de la ballena, aclama al Señor. Aclama como hicieron estos jóvenes, como hicieron estos marineros y como hizo Jonás. Dice, el Señor tuvo compasión de él. 3 días en el vientre de la ballena, en el vientre del gran pez. Después el Señor dio una orden al pez que lo llevara a tierra firme frente a las costas de Nínive. Aclama al Señor y el Señor dará una orden a la ballena que te lleve a tierra firme, firme. Dice el texto del profeta Isaías, uno de los que me acuerdo del profeta Isaías, yo te pondré en tierra firme y te plantaré y vas a crecer como un árbol, un roble justo plantado en el Señor. Del texto del profeta Joel también dice, del profeta Joel, diles a Israel que yo te voy a sacar de tu tumba
de tu sepulcro. Y cuando yo te saque de tu sepulcro, tú te darás cuenta que solo yo soy el Señor. Cuando estés de pie sobre tu sepulcro, te darás cuenta que solamente yo soy el Señor. Solamente yo soy el Señor. Dice que le dio una orden al gran pez. Hoy puede cambiar tu familia, tu entorno, tu enfermedad, tu posición. Pero reconoce que le fallaste al Señor. Reconoce tu pecado. Vamos a tomar un texto. Vamos a tomar un salmo rapidito. Sé que el tiempo ya nos ganó, Ramoncito. El texto del Salmo 33, y con esto voy cerrando. Del Salmo 33 dice, de los capítulos 1 en adelante: feliz el que es absuelto de culpa y a quien no se le haya un pecado, quien se ha arrepentido de sus pecados. Feliz el hombre a quien el Señor le imputa su delito y en cuya conciencia no existe el engaño. Se consumían mis huesos cuando callaba, se consumían sin parar, porque de día y noche pesaban mis pecados sobre mí. Aclamé al Señor y el Señor me perdonó. El Señor me perdonó. Vamos a hacer una oración. El texto es bien largo. Vamos a ponerlo, ¿te parece, Ramoncito, si para la próxima semana tomamos solamente Jonás en Nínive? Porque entonces entró a la ciudad, a la gran ciudad. ¿Qué hicieron los ninivitas para salvar su pueblo, su vida, y el Señor no destruyera? Vamos a la mitad nada más, ¿verdad? Vamos a la mitad, porque hoy entramos en la próxima semana, la segunda parte, donde el Señor puede salvar tu familia, tu ciudad, porque una cosa he aprendido: donde hay un corazón que ora, el Señor, haz que el Señor voltee a ver tu casa y diga, ahí hay un hijo que me ama, un corazón que me ama. Y por ese corazón que me ama, yo salvo tu familia, tu ciudad, tu economía. Salvo tu iglesia. Salvo tu casa. Señor Jesús, hoy, por la intercesión de todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y por la intercesión de todos los santos, Señor, te pedimos, Señor, el reflejo de tu luz divina, Señor, que pueda reflejar nuestra mente, nuestro corazón, para nosotros en esta cuaresma de 40 días, en estos 40 días, en este espacio que tenemos de cuaresma, Señor, podamos reconocer nuestros pecados más graves, esos pecados que nos llevan a la muerte, nos traen desgracia y nos ponen en el vientre del gran pez. Señor Jesús, hoy pido, Señor, que con la luz de tu Espíritu Santo que ilumina, transforma, quema, Señor, hoy toca el corazón del hombre de esta familia, el corazón de la mujer de esta familia, y cambia el corazón de este niño, de esta joven, y cambia, Señor, empieza a cambiar para que tú puedas tomar su vida y colocarlo, Señor, en tierra firme. Que tú le des una orden, Señor, a estos problemas que están pasando y tú los pongas en tierra firme. Que al gran pez hoy le diga, Señor, ve y vomita a esta familia en tierra firme. Pon a esta familia en tierra firme. Por la intercesión de la siempre Virgen María, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Papito bueno, te consagramos todas las peticiones, te pedimos por todas las peticiones que están cada miércoles, cada hora santa, cada misa, Señor, las pondremos. Escribe tus peticiones, tus problemas, tu soledad. Es más, escribe tu tumba, tu sepulcro, escríbelo. No lo escondas, dice el Señor, no escondas tu pecado. Reconoce y pide
que nosotros oraremos por él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén, amén, amén. No me quiero ir sin hacer la invitación al próximo congreso de Sanación y Liberación. Padre Carlos Cancelado Velasco llega a Chicago por primera vez. 1, 2 y 3 de junio, Estadio de Cícero. Los boletos ya van a estar disponibles desde esta próxima semana. Padre Bernardo Moncada Ballesteros, Padre Carlos Cancelado Velasco, Estadio de Cícero, 1, 2 y 3 de junio. Los esperamos en el Estadio de Cícero. De cualquier ciudad, les vamos a dar prioridad a las ciudades que están lejanas. Háblenos al 708-699-7935, porque el Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Nos vemos la próxima semana, segunda parte. ¿Quién podrá sacarnos del vientre de la ballena, del gran pez? Nos vemos. Cuídense mucho. Lo que estamos haciendo es avivando el